La gran sala del trono del Imperio Paraxiano se extendía 500 metros en todas direcciones, y sus paredes cristalinas captaban y refractaban la luz de 3 soles distantes. La emperatriz Hilarion se erguía en toda su altura de 12 pies. Sus escamas de color azul cobalto relucían mientras se dirigía a la corte reunida. Sus alas, magníficas membranas de oro translúcido, permanecían plegadas contra su espalda en una muestra de poder controlado. A su alrededor, la nobleza de una docena de mundos conquistados se arrodillaba en sumisión, creando con sus variadas formas un tapiz de subyugación. Junto a su trono, casi invisible en su sencillez, se encontraba su consorte humano. El comandante Douglas Stormwind había formado parte del Tratado de Paz de hacía 5 años, un gesto simbólico de la humanidad para sellar su rendición tras la breve pero decisiva guerra. Donde la emperatriz irradiaba poder, él parecía absorber la luz, de pie con sencillas túnicas grises que lo hacían parecer aún más pequeño que su estatura de 1,83 metros. Su cabello castaño, con algunas canas prematuras a sus 35 años, caía suelto alrededor de un rostro que la mayoría consideraría común y corriente. El tribunal hacía tiempo que había dejado de prestarle atención, tratándolo como si fuera un mueble más, presente pero irrelevante. Ha llegado el tributo de los territorios exteriores. Vuestro resplandor, anunció el canciller Borak, con sus 4 ojos brillando de satisfacción. El canciller era coraniano, una especie de guerreros que habían servido al Imperio Paraxiano durante 3 siglos. Su armadura natural tintineó suavemente al avanzar, presentando un manifiesto holográfico. Los humanos han superado su cuota en un 12%. Una oleada de diversión recorrió la sala. Varios nobles intercambiaron miradas cómplices, y sus expresiones sugerían que, con la motivación adecuada, no era de extrañar que se recurriera a la fuerza para lograr la productividad humana. «Qué maravillosamente obedientes se han vuelto», comentó Lady Seltara, mientras su figura serpentina se enroscaba elegantemente alrededor de un pilar. ¿Quién iba a pensar que la especie que una vez se atrevió a resistirnos resultaría tan domesticada? Douglas permaneció completamente inmóvil, con expresión neutral. Sus ojos grises, que la emperatriz había descrito una vez como del color de las nubes de tormenta de la tierra, no revelaban nada. Había perfeccionado esta máscara a lo largo de los años, volviéndose tan discreto que reuniones enteras del consejo transcurrían sin que nadie reconociera su presencia. En efecto, la emperatriz habló, y su voz portaba los 2 tonos que caracterizaban a su especie. Un tono que se oía, otro que se sentía hasta los huesos. Los humanos han aprendido cuál es su lugar en el orden natural. ¿No es así, mi querido consorte? Por primera vez en la reunión, la atención se centró en Douglas. Inclinó levemente la cabeza, un gesto que podía significar cualquier cosa o nada. Tu sabiduría guía todas las cosas a su lugar adecuado. Tu resplandor, dijo suavemente. Más risas desde la sala. El duque Craxion, una criatura descomunal cuyo cuerpo parecía esculpido en piedra viviente, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desprecio. Sigo diciendo que fue una tontería aceptar a una criatura tan débil como consorte real. ¿Qué dice del imperio que la emperatriz tenga una mascota que ni siquiera puede empuñar un arma decente? El duque Craxian habla con descaro, dijo la emperatriz, aunque su tono sugería más diversión que ofensa. Pero el ser humano cumple su función. Él es la prueba viviente de que incluso las especies más rebeldes pueden ser domesticadas. ¿Eso no tiene valor? Un símbolo, nada más, asintió el almirante Torvenus, mientras sus implantes mecánicos se movían inquietos al cambiar de posición. Tras una batalla décadas atrás, el almirante había reemplazado la mayor parte de su cuerpo orgánico por maquinaria, y su voz tenía un eco metálico, aunque admito que nunca he visto a un humano tan completamente castrado. Los dedos de Douglas se crisparon ligeramente, la única señal de que había oído el insulto. La emperatriz se dio cuenta. Ella siempre se fijaba en los detalles más pequeños de él, pero no decía nada. Con los años, había llegado a encariñarse con su consorte humano, aunque nunca lo admitiría públicamente.
Era inteligente, sorprendentemente culto en historia galáctica y poseía un humor seco que la entretenía en sus momentos privados. Pero, le gustara o no, ella comprendía la necesidad política de su sumisión. Hablando de símbolos, el canciller Borak continuó: está el tema de la celebración del aniversario. 5 años desde la gloriosa victoria sobre la flota humana en Stellarian 6. Asistirán los gobernadores de los 12 sectores. Excelente, ronroneó la emperatriz, mientras su cola se deslizaba por el suelo pulido. Les recordaremos a todos el precio de la rebeldía. Preparen los registros históricos de la batalla. Que vean de nuevo cómo ardió la poderosa armada humana. Douglas cerró los ojos un instante. Había estado a bordo de una de esas naves, aunque nadie allí lo sabía. En los registros oficiales figuraba únicamente como enlace cultural, seleccionado por sus habilidades lingüísticas y su formación diplomática. La verdad era mucho más compleja, pero la verdad se había convertido en un lujo que ya no podía permitirse. Su Alteza, interrumpió una nueva voz desde la entrada. Un mensajero entró apresuradamente, con las plumas erizadas por la urgencia. Era un Avani, una especie aviar conocida por su velocidad y fiabilidad como mensajero. Noticias urgentes de la red de defensa fronteriza. La emperatriz le indicó que continuara, entrecerrando ligeramente sus ojos dorados. 3 dreadnoughts Calvati han penetrado el perímetro exterior. Se dirigen directamente a la capital. Llegada estimada en 7 horas. La sala del trono estalló en un clamor. La Confederación Scalvati había sido enemiga del Imperio Paraxiano durante generaciones, pero nunca se había atrevido. Suficiente para atacar directamente la capital. Esto no era una incursión. Era una invasión. Imposible, declaró el almirante Tvinus, con sus ojos mecánicos girando mientras accedía a los datos tácticos. La red de defensa fronteriza es impenetrable. 37 estaciones fortaleza, cada una capaz de destruir una flota. Las fortalezas no responden, continuó el mensajero con voz temblorosa. Los primeros informes sugieren sabotaje, almirante. Desde el interior, la emperatriz se levantó de su trono, extendiendo toda su altura y sus alas, creando una sombra que se proyectó sobre toda la asamblea. Sabotaje. Su voz, con un tono doble, denotaba un peligro inminente. ¿Quién se atrevería? Quizás, respondió una voz suave entre los nobles, alguien que lleva mucho tiempo planeando esto. Todas las miradas se dirigieron a Lord Nexarion, el ministro de inteligencia del imperio. A diferencia de los demás, vestía una armadura de combate completa, cuya superficie brillaba con escudos de energía activos. Tras él, un contingente de guardias armados entró en la sala del trono. No eran de la seguridad del palacio, sino sus fuerzas personales. Nexarion, siseó la emperatriz, comprendiendo de inmediato. ¿Te atreves a cometer traición en mi mismísimo salón del trono? ¿Traición? Nexarion rió con un sonido metálico chirriante. Prefiero llamarlo evolución. El imperio paraxiano se ha ablandado bajo tu mandato, tu resplandor. Demasiado enfoque en la consolidación, poco en la conquista. Los Calvati me ofrecieron algo que tú jamás pudiste, la oportunidad de expandirnos sin límites. Nos vendiste a nuestros enemigos. El canciller Bortak jadeó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Hice una alianza estratégica, corrigió Nexarion. En 7 horas, la flota Scalvati llegará para respaldar mi reclamo al trono. Quienes se sometan serán perdonados. Quienes se resistan, hizo un gesto, y sus guardias alzaron sus armas. Bien, evitemos problemas. Las escamas de la emperatriz pasaron del cobalto al carmesí intenso, señal de furia entre su especie. Te olvidas de ti mismo, Nexarion. No soy una monarca débil que pueda ser derrocada por una conspiración. Soy Silteran, la invicta, y he gobernado durante 2 siglos. Sí, asintió Nexarion. Pero siglos de paz te han vuelto predecible. Por ejemplo, sé que te negarás a rendirte.
Sé que lucharás y sé exactamente cómo luchas. Sacó un dispositivo y pulsó una serie de comandos. Por eso tomé la precaución de desactivar tus generadores de escudo personales e inundar esta sala con gas nervioso específico de piraxia. Tendréis quizás 3 minutos antes de quedar paralizados. La emperatriz se tambaleó ligeramente, con las alas caídas. Alrededor de la sala, sus leales ya mostraban signos de angustia. El gas estaba dirigido específicamente a la biología de piraxia. Otras especies no se verían afectadas, pero cualquiera que compartiera el linaje de la emperatriz pronto estaría indefenso. Un arma de cobardes, gruñó, aunque su voz ya se debilitaba. Un arma eficaz, corrigió Nexarion. Y hablando de cobardes, se giró para mirar a Douglas, que había permanecido en silencio e inmóvil durante toda la confrontación. ¿Qué haremos con la mascota humana de la emperatriz? Quizás deberíamos conservarla como recordatorio de su pobre el juicio, un símbolo del nuevo régimen. Varios guardias de Nexarion rieron. Uno de ellos, un bruto corpulento con colmillos que le sobresalían de la mandíbula inferior, se acercó a Douglas. Quizás deberíamos ponerle un collar. Que sea oficial. Douglas miró al guardia que se acercaba, luego a Nexarion y finalmente a su esposa. La emperatriz estaba de rodillas, luchando contra los efectos del gas, pero perdiendo la batalla. Sus ojos dorados se encontraron con los de él, y en ellos no vio miedo, sino arrepentimiento. Arrepentimiento de que terminara así. Arrepentimiento de haberlo expuesto a ese peligro. Lo siento, susurró ella, aunque no supo si se lo decía a él o a su imperio. Douglas suspiró, una larga y profunda exhalación que parecía contener el peso de años. No, querida, dijo en voz baja. Yo soy quien debería disculparse. Extendió la mano y desabrochó el broche de su sencilla túnica gris, dejándola caer al suelo. Debajo, llevaba algo que hizo que todos los guerreros presentes en la sala retrocedieran atónitos. El traje de combate negro de la Guardia Eclipse, la unidad de fuerzas especiales de élite de la humanidad. El traje era ajustado, diseñado para una máxima movilidad con placas de blindaje en puntos vitales. Pero no fue el traje en sí lo que provocó las exclamaciones de reconocimiento. Era el símbolo grabado en el pecho, una hoja de plata cruzada con una estrella moribunda. Eso es imposible, dijo el almirante Tvinus, con sus ojos mecánicos girando frenéticamente. La Guardia del Eclipse fue destruida en Stellarian 6. Murieron hasta el último de ellos. Hasta el último de los que tenías conocimiento, corrigió Douglas, con un tono de voz diferente ahora. Más duro, más frío, infinitamente más peligroso. Se llevó la mano a la espalda, encontrando el agarre de algo que había estado oculto bajo los voluminosos pliegues de la túnica. Pero la Guardia Eclipse nunca estuvo compuesta solo por soldados. Éramos sombras, fantasmas, armas vivientes colocadas donde podíamos hacer el mayor bien o el mayor daño. Desenvainó la espada con un movimiento fluido, y la luz de la sala del trono pareció atenuarse ante su presencia. Era un arma híbrida, con 3 pies de filo monomolecular alojado en una empuñadura que incorporaba tecnologías tanto humanas como alienígenas. La hoja misma parecía absorber la luz, y su superficie mostraba profundidades que no deberían existir en el espacio tridimensional. «Una hoja del vacío», exclamó el canciller Borak sin aliento. «Pero esos son mitos, leyendas de las guerras antiguas». Según Douglas, el guardia del eclipse estaba especializado en mitos, y probaba el peso de las armas con una facilidad propia de la práctica. Descubrimos que los enemigos que creían estar luchando contra leyendas cometían errores predecibles. Lord Nexarion se recuperó rápidamente de la sorpresa. «Mátenlo», ordenó a sus guardias. Un humano con un arma antigua no cambia nada. 20 guardias abrieron fuego simultáneamente. Rayos de energía, proyectiles e incluso algunos haces de partículas exóticas convergieron en el lugar donde se encontraba Douglas. Él ya no estaba allí. La Guardia Eclipse había sido creada con un único propósito:
para luchar contra enemigos físicamente superiores a los humanos en todos los sentidos mensurables, más fuertes, más rápidos, más resistentes, con armas y armaduras naturales que hacían que la biología humana pareciera una broma cruel. La solución no había consistido en intentar igualarlos físicamente, sino en trascender lo físico por completo. Años de entrenamiento, mejoras quirúrgicas y acondicionamiento mental habían creado guerreros capaces de ralentizar su percepción del tiempo, predecir patrones de movimiento con precisión matemática y atacar con perfecta eficacia. Douglas atravesó el fuego enemigo como agua a través de un tamiz. Sus cuchillas se extendieron y la cabeza del guardia de colmillos se separó de sus hombros antes de que la bestia siquiera se diera cuenta de que el humano se había movido. 2 guardias más cayeron al instante siguiente. Su armadura no les ofreció ninguna protección contra una hoja capaz de cortar enlaces moleculares. Formación 7. Gritó Nexarion, y sus guardias restantes se dispusieron en círculo defensivo. Estaban bien entrenados, señaló Douglas con aprobación profesional. Pero el entrenamiento implicaba patrones, y los patrones implicaban predictibilidad. Él arrojó la hoja. La hoja del vacío giraba en el aire, su trayectoria imposible de seguir con la visión normal. Impactó en la garganta del guardia más a la izquierda, lo atravesó y continuó su trayectoria. 3 guardias cayeron antes de que el arma completara su recorrido y volviera a la mano de Douglas, y su sangre vital tiñó el suelo cristalino con diversos colores. ¿Qué vas a? Exigió Nexarion, retrocediendo hacia la puerta. Soy el comandante de la Guardia Eclipse, Douglas Stormwind, número de serie 77 Alpha 9, recitó Douglas formalmente. Soy la sombra en el vacío, la hoja en la oscuridad. Soy la respuesta de la humanidad a quienes amenazan lo que protegemos. Sus ojos grises ya no eran apagados ni sumisos, sino que ardían con propósito, y a quien protejo es a ella. Volvió a moverse, más rápido que antes. Los guardias restantes intentaron rastrearlo, pero parecía existir en múltiples lugares a la vez, un fenómeno que las drogas que alteran la percepción y que los soldados de la Guardia Eclipse podían desencadenar en combate. Para ellos, él aparecía como un borrón en movimiento. Para él, se movían como estatuas. 7 segundos después, todos los guardias habían bajado la guardia. La mayoría estaban muertos. Sus cuerpos presentaban cortes precisos que seccionaban arterias o perforaban órganos. Algunos aún vivían, pero no volverían a luchar. Douglas permanecía en el centro de la carnicería, sin siquiera respirar con dificultad, con la hoja goteando sangre multicolor. Lord Nexarion había desenvainado su propia arma, una espada ceremonial que era más simple que una herramienta. Le temblaban las manos mientras lo sostenía. La flota Scalvati aún está en camino. No se puede detener a toda una fuerza de invasión. No, asintió Douglas. No puedo. Sacó un pequeño dispositivo de su cinturón y pulsó una serie de comandos. Pero no tengo por qué hacerlo. En toda la sala del trono, las luces parpadeaban. Entonces, desde unos altavoces ocultos, llegó un sonido que nadie había escuchado en 5 años. El himno de batalla de la flota humana. ¿Ves? Continuó Douglas con tono conversacional, caminando lentamente hacia Nexarion. La misión de la Guardia Eclipse nunca fue ganar la guerra mediante el combate. No éramos lo suficientemente numerosos para eso. Nuestra misión consistía en la infiltración, la recopilación de inteligencia, y cuando fuera necesario, la activación de planes de contingencia. Sonrió, y no era una expresión agradable. ¿De verdad creías que la humanidad aceptaría la derrota tan fácilmente que simplemente nos rendiríamos sin más? Pero el tratado, tartamudeó Nexarion. El tratado era una táctica dilatoria, explicó Douglas. 5 años para colocar a nuestra gente en puestos por todo el imperio. 5 años para estudiar tus defensas, tus debilidades, tu ideología política. 5 años para prepararse para el momento en que el imperio fuera vulnerable. Señaló el cuerpo paralizado de la emperatriz. Como ahora, en la pantalla principal,
que se había activado sin que nadie tocara los controles, comenzaron a aparecer imágenes. Cientos de naves humanas emergen de posiciones ocultas a lo largo del espacio paraxiano. Habían sido disfrazados de asteroides, restos de naves abandonadas, incluso pequeñas lunas. Ahora se despojaron de su camuflaje y se revelaron como buques de guerra completamente armados. Imposible, dijo el almirante Tobin, mientras su cuerpo mecánico intentaba, sin éxito, levantarse del lugar donde el gas nervioso lo había dejado caer. Nuestros sensores los habrían detectado. Sus sensores detectan aquello para lo que están programados, respondió Douglas. ¿Y quién crees que ha estado manteniendo vuestras redes de sensores durante los últimos 3 años? Técnicos humanos serviciales, tan deseosos de complacer, tan inofensivos. Llegó hasta Nexarion, quien blandió su espada en un arca desesperada. Douglas atrapó la hoja con la mano desnuda. La armadura de su traje Eclipse Guard convirtió lo que debería haber sido un golpe cercenador en un pequeño inconveniente. Cada uno de ellos, un agente de la Guardia del Eclipse, dijo retorciendo el rostro, y la espada nexariana se hizo añicos. El traidor cayó de rodillas, jadeando. Por favor, suplicó Nexarion. Me rindo. Me entrego. Los Calvati me obligaron. Tienen a mi familia, a mis hijos. Douglas lo estudió por un momento, luego clavó su espada en el corazón del traidor. Deberías haber pensado en ellos antes de traicionar a tu emperatriz, dijo en voz baja. Volvió a la sala del trono, observando las consecuencias. Los cuerpos yacían esparcidos por el suelo, y los que aún estaban vivos no estaban en condiciones de luchar. El gas nervioso continuó haciendo efecto en aquellos con biología paraxiana, aunque Douglas observó con alivio que la emperatriz seguía consciente, aunque apenas. Caminó hacia ella y se arrodilló junto a su cuerpo inerte. De cerca, pudo ver el miedo en sus ojos dorados. No era miedo a la muerte, sino miedo a él, a lo que había revelado ser. Todo fue una mentira, susurró, con su voz de doble tono apenas audible. Nuestro matrimonio, tus sentimientos, todo. Douglas extendió la mano y le tocó suavemente la cara. Su mano parecía increíblemente pequeña contra su mejilla escamosa. No, dijo en voz baja. La misión era real. El engaño fue real. Pero, ¿qué pasó entre nosotros? Hizo una pausa, luchando con las palabras por primera vez desde que comenzó la violencia. Eso nunca formó parte del plan. ¿Cómo puedo creerte? Eres un arma viviente entrenada para manipular y engañar. Porque estoy a punto de hacer algo que ningún agente de la Guardia Eclipse haría jamás, dijo Douglas. Sacó otro dispositivo de su cinturón. Este está marcado con símbolos médicos. Este es el antídoto contra el gas nervioso. En unos 30 segundos, recuperarás la movilidad completa. Él presionó la jeringa contra su cuello, y ella sintió la fresca oleada de la medicina entrando en su torrente sanguíneo. Y en unos 60 segundos, la flota humana estará en posición de exigir su rendición. La comprensión iluminó los ojos de la emperatriz. Me estás dando la oportunidad de luchar. Te estoy dando la oportunidad de elegir, corrigió Douglas. Puedes luchar contra la flota humana y muchos morirán en ambos bandos. O, hizo una pausa, como si luchara consigo mismo. O puedes aceptarme como soy y dejar que te ayude. Ayúdame. Rió con amargura, aunque la fuerza ya estaba regresando a sus extremidades. Eres un invasor. Soy un marido que acaba de salvar a su esposa de un golpe de estado, replicó Douglas. La flota humana está aquí porque la activé cuando Nexarion hizo su movimiento. Pero no tienen por qué ser conquistadores. Podrían ser aliados. La emperatriz se puso en pie de un salto, alzándose una vez más sobre él. Extendió las alas, y por un momento Douglas pensó que lo derribaría. Pretendes que me alíe con quienes te enviaron a espiarme. Yo prefiero que te alíes con quienes pueden ayudarte a luchar contra los Calvati, dijo Douglas con pragmatismo. Porque siguen llegando y vuestra red de defensa fronteriza sigue comprometida. Necesitas la flota humana y, a cambio,
plena autonomía para los mundos humanos, acuerdos comerciales que sean realmente justos. Dudó un instante y luego continuó, una verdadera asociación entre nuestras especies, no la relación amo-esclavo que existe actualmente. La emperatriz lo miró fijamente, con una expresión indescifrable. A su alrededor, sus partidarios comenzaban a recuperarse del gas, observando la escena con confusión y temor. Tú planeaste esto, dijo finalmente. Sabías que Nexarion me traicionaría. Lo sospechaba, admitió Douglas. Llevo 2 años vigilando sus comunicaciones. Cuando supe de la oferta de los Calvati, podría haberte advertido de inmediato, pero sabía que jamás creerías que un humano hubiera descubierto lo que tus propios servicios de inteligencia habían pasado por alto. Así que esperé y me preparé. Y si hubiera muerto, si el gas hubiera actuado demasiado rápido. La expresión de Douglas se ensombreció. La flota humana habría reducido este palacio a cenizas y habría desatado una guerra que habría consumido la galaxia. La miró fijamente. Te dije que lo que ocurrió entre nosotros no formaba parte del plan. Se volvió algo personal. Sonó una alerta de comunicación. En la pantalla principal apareció un comandante Scalvati, con sus rasgos insectoides contorsionados en lo que podría haber sido sorpresa o ira. Emperatriz Ilterion, murmuró el comandante, haciendo chasquear sus mandíbulas con cada palabra. Detectamos una gran presencia de una flota humana alrededor de su capital. Esto no formaba parte de nuestro acuerdo con Lord Nexarion. Lord Nexarion está muerto, respondió la emperatriz. Su fuerza y autoridad regresan con cada segundo que pasa, y cualquier acuerdo que tuvieran con él murió con él. Entonces tomaremos tu imperio por la fuerza. Nuestra flota se enfrentará a la fuerza combinada del imperio pirexiano y la fuerza expedicionaria humana, interrumpió Douglas, apareciendo en la pantalla. Los ojos compuestos del comandante Scalvati se abrieron de par en par al reconocer el símbolo de la Guardia del Eclipse. Imposible. La Guardia del Eclipse fue destruida. La Guardia del Eclipse fue dispersada, corrigió Douglas. 87 operativos desplegados por toda la galaxia. Cada uno capaz de hacer lo que acabo de hacer. ¿Te atreverías a adivinar cuántos hay actualmente en el espacio Scalvati? Era un farol. Solo quedaban 12 operativos de la Guardia del Eclipse activos y ninguno estaba en territorio Scalvati. Pero el comandante lo desconocía, y la reputación de la Guardia del Eclipse tenía mucho peso. No te atreverías, dijo el comandante. Pero la incertidumbre tiñó su tono. Acabo de matar a 23 combatientes enemigos en menos de 10 segundos, dijo Douglas con naturalidad. Tengo una espada que puede cortar cualquier armadura conocida. Un entrenamiento que me hace prácticamente invisible para la mayoría de los sistemas de seguridad y no tengo absolutamente nada que perder si me atacas. El imperio de mi esposa. ¿Te gustaría poner a prueba lo que me atrevería o no a hacer? La pantalla se oscureció. Momentos después, los sensores informaron que la flota Scalvati había cambiado de rumbo, retirándose hacia la frontera. La sala del trono quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de los heridos. El canciller Borak, que había logrado mantenerse consciente durante toda la terrible experiencia, habló primero. Su Alteza, ¿qué hacemos ahora? La emperatriz miró a Douglas, luego la carnicería a su alrededor, y después a su esposo. Él seguía allí, salpicado de sangre, pero ileso. La legendaria espada del vacío aún en su mano, pero la sostenía baja, sin amenazar. Estaba esperando, se dio cuenta, su decisión. Ahora, dijo lentamente, negociamos con la flota humana. Y entonces, hizo una pausa, entrecerrando sus ojos dorados mientras estudiaba a Douglas. Tengo una larga conversación con mi esposo sobre la naturaleza de la confianza. El almirante Torvenus, cuyo cuerpo mecánico por fin respondía correctamente, se puso en pie con dificultad. Su almirante, seguramente no pretende confiar en él después de este engaño. Podría haberme dejado morir, señaló la emperatriz.
Podría haber permitido que el golpe de estado de Nexer tuviera éxito y luego haber negociado con un gobernante más débil. En cambio, me salvó la vida y reveló su verdadera naturaleza. Eso cuenta. Aún así, era manipulación, gruñó Dukrakxian, moviéndose con una rigidez pétrea. Todo es manipulación a este nivel de poder, respondió la emperatriz con filosofía. La cuestión es si la manipulación beneficia a ambas partes o solo a una. Volvió a mirar a Douglas. ¿Qué piensas, esposo? ¿Tu manipulación beneficia a ambas partes? Douglas reflexionó seriamente sobre la pregunta. Creo que al final dijo que vine aquí como un arma contra tu imperio. Pero en algún punto del camino me convertí en un escudo que intentaba protegerlo. La manipulación beneficia a quien protejo. ¿Y a quién proteges? A ti, dijo simplemente. Sea lo que sea, sean cuales sean las mentiras que haya dicho, esa verdad permanece. Te protejo. La emperatriz se acercó a él, alzando toda su altura para dominar su figura humana. ¿Y si te ordenara que te rindieras, que entregaras tu arma y te sometieras a prisión mientras decido qué hacer contigo? Douglas cambió el agarre de la hoja del vacío y se la ofreció primero a ella. Entonces confiaría en que mi esposa tomara la decisión correcta, igual que le pido que confíe en mí ahora. Era un momento de máxima tensión. Todos en la sala del trono contuvieron la respiración, esperando la decisión de la emperatriz. El futuro de la galaxia bien podría depender de sus próximas palabras. Tomó la hoja, sorprendida por su peso. El arma que había atravesado a sus guardias como si fueran de papel parecía viva en sus manos, vibrando con una energía apenas contenida. Podía acabar con él ahora. Eliminar la amenaza que representaba. O enseñarás a nuestras fuerzas todo lo que sabes, dijo finalmente. Cada táctica, cada técnica, cada secreto de la Guardia del Eclipse. A cambio, la humanidad obtendrá su autonomía y un comercio justo. Pero tú, le apuntó con la hoja. Tú te quedas aquí como mi consorte, mi consejero y mi prisionero. Jamás abandonarás este palacio sin mi permiso. De acuerdo, sonrió Douglas. Y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. De acuerdo. Aunque debo señalar que mantener prisionero a un agente de la Guardia del Eclipse es prácticamente imposible. Entonces supongo que tendré que darte razones para que te quedes, respondió la emperatriz. Y a pesar de todo, había calidez en su tono. El sistema de comunicación volvió a sonar. Esta vez, apareció en la pantalla una almirante humana. Su rostro curtido reflejaba años de experiencia en combate. Comandante Stormwind, la flota está en posición, esperando sus órdenes. Douglas miró a la emperatriz, que asintió levemente. Almirante Patterson, levante las posiciones de combate, pero mantenga las posiciones defensivas. La emperatriz y yo estamos a punto de negociar un nuevo tratado. Creo que encontrará aceptables los términos. Los ojos del almirante Patterson se abrieron ligeramente al oír la palabra negociar, pero mantuvo la compostura. Entendido, comandante. Esperamos su respuesta. Cuando la pantalla se oscureció, la emperatriz se giró para dirigirse a su corte. Despejen esta habitación de los muertos. Atiendan a los heridos y preparen el salón de recepción formal. Tenemos un tratado histórico que redactar. Hizo una pausa y luego añadió, y que alguien limpie a mi marido. Está cubierto de sangre de traidor, y esa no es forma de presentarse en un acto diplomático. Los jueces se apresuraron a obedecer, con movimientos aún nerviosos e inciertos. El universo había cambiado a su alrededor, y nadie estaba muy seguro de dónde se encontraban ahora. Cuando la sala del trono se vació, la emperatriz y Douglas quedaron solos en medio de la carnicería. Ella seguía sosteniendo la hoja del vacío, girándola entre sus manos con garras, estudiando su filo imposible. ¿Acaso algo de eso era real?, preguntó en voz baja. Las tranquilas veladas hablando de historia, las risas ante mis intentos de comprender el humor humano,
la forma en que me abrazaste durante la tormenta estelar del año pasado cuando pensé que los escudos del palacio fallarían. Douglas se acercó. Tenga cuidado de no parecer amenazante. Todo fue real. Ser espía me dio acceso a ti, pero no dictó cómo me sentía. La Guardia Eclipse me entrenó para matar, para engañar, para cumplir la misión a cualquier precio. No me entrenaron para ti. ¿Y qué soy yo exactamente? Complicado, dijo Douglas con una leve sonrisa. Brillante, aterradora, hermosa de una manera para la que mi especie no tiene palabras adecuadas. Eres una complicación que nunca esperé y una complicación que nunca quiero resolver. La emperatriz bajó la espada, sus ojos dorados escrutando los grises de él. Los guardias del eclipse no aprobarían tal sentimiento. El guardia del eclipse creía que yo había muerto en Stellarian 6, respondió Douglas. Oficialmente, soy un fantasma. Lo que hago ahora, lo hago como yo misma, no como su instrumento. ¿Y qué piensas hacer? Ayudarte a construir algo mejor que cualquiera de nuestros imperios por separado. Dijo, los paraxianos tienen fuerza y tradición. Los humanos, adaptabilidad e innovación. Juntos, podríamos crear algo que la galaxia jamás ha visto. Bonitas palabras, reflexionó la emperatriz. Pero fueron las palabras las que nos metieron en esta situación. Entonces, que mis acciones hablen por sí solas, sugirió Douglas. Hizo un gesto hacia la sala del trono que los rodeaba. Me rebelé para salvarte. Transformé la flota humana de una fuerza invasora a una protectora. Te entregué mi espada. ¿Qué más quieres que haga? La emperatriz lo meditó. Entonces, para su sorpresa, rió. Un sonido como un trueno lejano, que solo había escuchado unas pocas veces en sus 5 años juntos. ¿Podrías empezar explicándome cómo lograste esconder una espada del vacío y un traje de combate de la Guardia Eclipse completo en nuestra habitación durante 5 años sin que me diera cuenta? Douglas sonrió. Y por primera vez desde que comenzó la violencia, parecía el hombre con quien se había casado, en lugar del arma en la que se había convertido. Secreto profesional, pero podría convencerme de compartirlo, con el incentivo adecuado. Cuidado, esposo, advirtió la emperatriz, aunque su tono era más divertido que amenazante. Sigues hablando con la gobernante de 12 sistemas. Y estás hablando con uno de los humanos más peligrosos que existen, contó Douglas. Creo que eso nos hace compatibles. Durante las siguientes horas, mientras diplomáticos y almirantes discutían los términos del tratado, mientras se retiraban los cadáveres y se limpiaba la sala del trono, mientras la galaxia se adaptaba a la nueva realidad de la capacidad militar humana, la emperatriz se encontró reconsiderando todo lo que creía saber sobre su esposo. Él se sentó a su lado durante las negociaciones, ofreciendo ocasionalmente valiosas reflexiones. Su conocimiento tanto de la psicología humana como de la piraxiana le permitió encontrar un punto medio donde otros solo veían conflicto. Cuando el almirante Patterson se mostró obstinado con respecto a los derechos mineros, Douglas contó una historia aparentemente sin relación sobre las antiguas guerras de la Tierra que, de alguna manera, hizo que el almirante reconsiderara su postura. Cuando el duque Craxion se opuso a los satélites defensivos humanos en el espacio paraxiano, Douglas le recordó discretamente la amenaza Scalvati y cómo la tecnología humana había detectado la infiltración que los sistemas paraxianos habían pasado por alto. Pero fue en los momentos de silencio entre las negociaciones cuando la emperatriz vio al hombre con quien se había casado. La forma en que, inconscientemente, se movía para protegerla cada vez que alguien se acercó demasiado rápido. La leve tensión en sus hombros, que solo se disipó cuando ella estuvo a salvo en su trono. La forma en que su mano a veces se movía hacia donde había estado su espada, no en señal de amenaza, sino de preparación. «¿De verdad morirías por mí?», dijo ella durante una pausa, sorprendiéndola con la observación. Sin dudarlo, Douglas respondió simplemente, «Aunque preferiría vivir por ti si tuviera que elegir. Incluso sabiendo que podría ejecutarte por tu engaño, especialmente sabiendo eso», dijo,
Significa que eres lo suficientemente fuerte como para tomar decisiones difíciles, lo suficientemente sabia como para ver más allá de lo inmediato y lo suficientemente misericordiosa como para contenerte. Estas son cualidades que vale la pena proteger. El canciller Vortak, que había estado escuchando cerca, emitió un sonido de incredulidad. Hablas de la emperatriz como si necesitara protección. Es el ser más poderoso del espacio conocido. Poder y vulnerabilidad no son opuestos, respondió Douglas. Cuanto más poder se tiene, más vulnerable se es. La emperatriz tiene la fuerza para destruir mundos, pero esa misma fuerza desespera a sus enemigos y desconfía de sus aliados. Necesita a alguien. ¿Quién puede ver las amenazas que ella no ve? ¿Quién puede moverse de maneras que ella no puede? ¿Quién puede ser lo que ella no puede? ¿Y tú crees que eres esa persona? El rector preguntó con escepticismo. Sé que lo soy, dijo Douglas con tranquila confianza. Llevo haciéndolo 5 años. La única diferencia ahora es que tú lo sabes. La emperatriz se encontró pensando en aquellos 5 años. ¿Cuántas amenazas habían desaparecido antes de alcanzarla? ¿Cuántas conspiraciones se habían disuelto discretamente? ¿Cuántos enemigos se habían desanimado por medio de ella? Nunca presenció la rebelión de Corax. Dijo repentinamente hace 3 años. Su líder falleció en lo que se informó como un accidente. Un accidente muy desafortunado. Douglas se mostró neutral. Los asesinos celotes que se infiltraron en el palacio durante el Festival Solar fueron encontrados muertos en los niveles inferiores, aparentemente asesinados entre sí. Douglas observó que las disputas internas entre fanáticos pueden ser muy violentas. El veneno en mi vino en el Tratado del Gólgota. Tiraste el vaso y pensé que estaba siendo torpe. Puedo ser muy torpe cuando es necesario, admitió. Cada revelación era una pieza más del rompecabezas que era su marido. No solo una espía, no solo una guerrera, sino una guardiana que la había estado protegiendo desde las sombras durante años. Puede que la misión de los guardias del eclipse lo haya traído hasta aquí, pero algo más lo hizo quedarse. ¿Por qué? Finalmente preguntó, ¿por qué protegerme con tanto esmero? No puede haber sido parte de su misión. Douglas permaneció en silencio durante un largo rato, como si luchara con las palabras. Porque en algún punto entre estudiar tu cultura y aprender tu idioma, entre verte gobernar con sabiduría y fuerza, entre nuestra primera conversación real y nuestra primera risa juntos, olvidé que se suponía que estaba fingiendo. La misión se hizo real porque tú te hiciste real para mí. No como un objetivo, no como una tarea, sino como tú. Antes de que la emperatriz pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por todo el palacio. La pantalla principal se activó, mostrando el rostro mecánico del almirante Torvenus tenso por la preocupación. Tu resplandor, tenemos un problema. La flota de Scalvati ha regresado y ha traído refuerzos. 300 naves, incluyendo 2 destructores de planetas. La sala de negociaciones estalló en un clamor de voces. Pánico, ira, miedo, todas las emociones que surgen al enfrentarse a una fuerza abrumadora. La delegación humana miró al almirante Patterson, quien ya estaba calculando las probabilidades y las consideraba desfavorables. Los nobles piraxianos miraban a su emperatriz, esperando un milagro que las matemáticas militares consideraban imposible. ¿Cuánto tiempo?, preguntó la emperatriz, con su voz abriéndose paso entre el caos. A su velocidad actual, respondió el almirante Torvenus. Podemos evacuar. No toda la población. Quizás el 10% si empezamos de inmediato. La emperatriz se puso de pie, con las alas extendidas en un gesto de desafío. Entonces luchamos. Les hacemos pagar por cada metro cuadrado de espacio. Su resplandor, interrumpió el almirante Patterson. Con todo respeto, las flotas combinadas humanas y paraxianas suman quizás 80 naves. Estaríamos en clara desventaja numérica, casi 4-1. Entonces moriremos con honor, declaró el duque Craxian,
y varios otros nobles rugieron en señal de aprobación. Douglas permaneció en silencio, caminó hacia la pantalla principal y comenzó a introducir comandos. La pantalla cambió, mostrando no la flota que se aproximaba, sino algo distinto, un esquema del propio palacio, con ciertas secciones resaltadas. ¿Qué estás haciendo? El canciller Borak lo exigió. Para terminar, respondió Douglas. Se giró para encarar la habitación, con expresión sombría. Cuando dije que la guardia del eclipse se había dispersado, dije la verdad, pero no mencioné que habíamos dejado ciertas contingencias en vigor. Armas que solo debían usarse si la humanidad se enfrentaba a la extinción. No. ¿Qué tipo de armas? Preguntó la emperatriz, aunque algo en su expresión sugería que ya lo sospechaba. Minas de singularidad, dijo Douglas sencillamente. 12 de ellos ocultos en asteroides a lo largo de este sistema durante los últimos 5 años. Cada una capaz de crear un agujero negro temporal que duraría lo suficiente como para destruir cualquier cosa dentro de un radio de 1000 kilómetros. La habitación quedó en silencio. Las armas de singularidad habían sido prohibidas por todas las especies civilizadas durante siglos. Se las consideraba demasiado peligrosas, demasiado impredecibles, demasiado definitivas. ¿Trajisteis armas del fin del mundo a nuestra casa? El duque Craxian gruñó. Traje seguro, corrigió Douglas. Y ahora voy a usarlo. Sacó un dispositivo de comunicación diferente a cualquier otro que hubieran visto antes. Negro y sin rasgos distintivos, salvo un único botón rojo. Este es un interruptor de hombre muerto. Si la activo y luego muero, las 12 minas detonarán simultáneamente. La flota Scalvati, tu planeta, todo lo que se encuentre dentro de un radio de 3 años luz se convierte en polvo cósmico. Estás loco. El almirante Patterson respiró hondo. ¿Destruirías todo para protegerla? Sí, dijo Douglas sencillamente, pero no creo que lleguemos a eso. Activó su comunicador, transmitiendo en todas las frecuencias. Flota Scalvati, habla Douglas Stormwind, comandante de la Guardia Eclipse. Tienes una sola oportunidad para retirarte. He activado un protocolo de hombre muerto vinculado a 12 minas de singularidad. Si continúas acercándote, si disparas un solo arma, si haces cualquier cosa que no sea retirarte inmediatamente, accionaré el interruptor y moriremos todos juntos. La pantalla principal cambió para mostrar al comandante Scalvati, con sus ojos compuestos brillando de rabia. Estás faroleando. Ningún ser humano se destruiría a sí mismo por extraterrestres. No estoy fanfarroneando, respondió Douglas con calma. Y la emperatriz no me es ajena. Ella es mi esposa, mi misión, mi elección. Ponme a prueba si quieres, pero ten en cuenta que tu muerte será absoluta. Las mandíbulas del comandante chasquearon rápidamente, señal de extrema agitación entre su especie. El Consejo se enterará de esto. La galaxia sabrá que los humanos están locos. La galaxia sabrá que los humanos protegemos lo que amamos, enumeró Douglas. Y que el Imperio Paraxiano se encuentra bajo esa protección. Ahora elige entre la retirada o el olvido. Durante 30 segundos parecieron 30 años. Nadie se movió ni habló. El destino de millones de personas dependía de la decisión de un comandante insectoide a años luz de distancia. Finalmente, las naves Scalvati comenzaron a girar. Uno a uno, y luego en grupos, cambiaron de rumbo y aceleraron alejándose del sistema. Douglas esperó hasta que hubieran salido del alcance del sensor antes de desactivar el interruptor de hombre muerto. Se desplomó ligeramente, y el cansancio finalmente se reflejó en su rostro. ¿Las minas?, preguntó la emperatriz en voz baja. ¿Serán retiradas?, le aseguró Douglas. Su propósito se ha cumplido, aunque sugiero que mantengamos su existencia en secreto. La amenaza que representan es casi tan valiosa como las propias armas. El almirante Patterson lo miró con una mezcla de respeto y horror. Lo habrías hecho. Habrías matado a todo el mundo sin dudarlo para evitar la caída de su imperio, para mantenerla a salvo, confirmó Douglas.
La Guardia Eclipse no entrena soldados, almirante. Entrena armas, y las armas no dudan. Pero tú no eres solo un arma, dijo la emperatriz, colocándose a su lado. Eres un hombre que elige ser un arma cuando es necesario. Hay una diferencia. Douglas la miró. Este ser magnífico, capaz de aplastarlo sin esfuerzo, que tenía todo el derecho a temerle y odiarlo por su engaño, vio en sus ojos dorados algo que él no esperaba. Comprensión. Tienes razón, admitió. Elijo ser un arma. Pero solo para ti. Se reanudaron las negociaciones del tratado, pero la dinámica había cambiado fundamentalmente. La delegación humana miró ahora a Douglas con cauteloso respeto, comprendiendo que era mucho más peligroso que cualquier flota. Los nobles paraxianos lo miraban con una mezcla de temor y admiración a regañadientes, reconociendo que los había salvado 2 veces en un solo día, pero a Douglas le importaba más la reacción de la emperatriz. Durante las negociaciones restantes, ella lo mantuvo cerca, no como a un prisionero, sino como a un socio. Cuando surgían desacuerdos, ella recurría a él en busca de consejo. Cuando aumentaban las tensiones, su tranquila presencia parecía calmar a todas las partes. A medida que el día se convertía en noche y el tratado tomaba forma, surgió un nuevo entendimiento. No se trataría de una simple paz entre humanos y pianos, sino de una verdadera alianza. Comercio, tecnología, defensa mutua. Todos los elementos que reconfigurarían el equilibrio de poder en la galaxia. Lo has cambiado todo, le dijo el almirante Patterson a Douglas durante un descanso. El mando no estará contento de que hayas revelado las capacidades de seguridad de Eclipse. El mando creía que yo estaba muerto, respondió Douglas. Lo que desconocen no puede disgustarles. Y cuando lo descubran, entonces tendrán que decidir si la elección de un agente justifica desafiar el poder combinado de la humanidad y el imperio paraxiano, dijo Douglas. Sospecho que encontrarán otras prioridades. El almirante lo estudió por un momento. Te has adaptado a la cultura local, comandante. Tú lo sabes, ¿verdad? Me he adaptado a la cultura local, asintió Douglas. Pero quizás eso no sea tan malo. Hemos dedicado tanto tiempo a prepararnos para la guerra que nos hemos olvidado de prepararnos para la paz. Tal vez haga falta alguien dispuesto a cruzar límites para demostrar que esos límites no tienen por qué existir. Al amanecer sobre la capital, se firmó el tratado. El sello dorado de la emperatriz y la firma digital de la humanidad crearon un documento que remodelaría la política galáctica durante generaciones. Pero para Douglas y Silterion, las implicaciones políticas eran secundarias a las personales. Se quedaron juntos en el balcón más alto del palacio, observando cómo la flota humana tomaba posiciones junto a las naves paraxianas. Antiguos enemigos ahora volaban en formación, y sus diferencias en diseño y filosofía creaban una armonía extraña pero efectiva. ¿Qué sucede ahora? La emperatriz preguntó. ¿Seguirás fingiendo ser mi inofensiva consorte? Creo que esa ficción en particular ha sido completamente destruida, respondió Douglas con una leve sonrisa. Pero me gustaría seguir siendo su consorte, si me lo permiten. No como espía, no como una misión, sino como yo mismo. ¿Y quién es exactamente? ¿El erudito con quien me casé, el guerrero que me salvó, el arma que amenazó con destruir mundos? Todos ellos, dijo Douglas. Soy un hombre de muchas caras, moldeadas por la formación, la experiencia y mis decisiones. Pero el rostro que les muestro ahora, aquí, en los albores de algo nuevo, es el más auténtico que tengo. La emperatriz guardó silencio un largo rato, moviendo la cola pensativa. Saben que muchos nunca confiarán en ustedes. Tanto los humanos como los paraxianos te verán como un traidor a uno de los bandos o a ambos. Déjalos, dijo Douglas. He elegido mi lealtad, y no es a una especie ni a un gobierno. Es a ti, a nosotros, a lo que podemos construir juntos. Otras palabras bonitas, observó la emperatriz, aunque su tono era cálido. Pero he aprendido que tus palabras bonitas a menudo esconden asperezas.
¿Me querrías de otra manera? Ella lo meditó. Luego soltó esa risa atronadora que tanto le gustaba. No, supongo que no. Un marido inofensivo era útil políticamente, pero aburrido en lo personal. Tú, seas lo que seas, no eres aburrido. Un gran elogio de la emperatriz de 12 sistemas, dijo Douglas con fingida solemnidad. 13, corrigió ella. El tratado añade la tierra como protectorado con plenos derechos de autonomía. Técnicamente, ahora estás casada con el gobernante de tu propio mundo. Entonces supongo que debería mostrar el debido respeto, dijo Douglas. Y para su sorpresa, se arrodilló formalmente. Pero cuando levantó la vista, sus ojos grises estaban llenos de picardía. O podría señalar que, como príncipe consorte, técnicamente tengo un rango superior al de cualquier humano de la galaxia, excepto tú. Cuidado, marido. Eso suena peligrosamente a ambición. No es ambición, corrigió, poniéndose de pie de nuevo a su lado. Diversión. Pasé 5 años siendo ignorado y desestimado. La idea de que esos mismos nobles tengan que inclinarse ante mí tiene cierta justicia poética. Vas a ser insoportable, ¿verdad? Preguntó la emperatriz, aunque era evidente que estaba reprimiendo una sonrisa. Probablemente, admitió Douglas. Pero seré insoportablemente devota, lo cual debería significar algo. A medida que el sol ascendía, bañando el palacio con luz dorada, los sirvientes comenzaron a llegar con informes de daños, listas de bajas y los 1000 detalles que siguen a una crisis. La emperatriz tendría que dirigirse a su pueblo, explicar los acontecimientos del día anterior y tranquilizarlos sobre el futuro. Douglas tendría que coordinarse con la flota humana, gestionar la eliminación de las mentes singulares y comenzar la integración de las fuerzas humanas y piraxianas. Pero en ese momento, permanecieron juntos, ninguno confiando plenamente, pero ambos optando por intentarlo. La galaxia había cambiado. Su relación había cambiado. Todo había cambiado. Y en ese cambio residía la oportunidad. Debería mandarte ejecutar, dijo la emperatriz con tono coloquial. Por el engaño, las armas ocultas, la manipulación. Deberías, asintió Douglas. Pero no lo harás. ¿Y por qué? Porque tienes curiosidad por saber qué te depara el mañana. Dijo. Porque quieres ver lo que podemos lograr juntos. Y porque, a pesar de todo, me amas, igual que yo, a pesar de todo, te amo. La emperatriz se giró para mirarlo fijamente, sus ojos dorados encontrándose con los grises de él. El amor es una palabra peligrosa entre nosotros ahora. Todo entre nosotros es peligroso, señaló Douglas. Pero peligroso no significa malo. Extendió una mano con garras y le tocó suavemente el rostro. Su tacto era cuidadoso, controlado, consciente de lo fácil que era herirlo. ¿Qué voy a hacer contigo? Quédate conmigo, sugirió él. Úsame, confía en mí algún día y déjame seguir protegiéndote ahora a la vista de todos, en lugar de desde las sombras. Y si me traicionas de nuevo, me matarás, dijo Douglas con sencillez. Pero no te traicionaré. La misión ha terminado. El espía está muerto. Lo que queda es tu marido, para lo que valga. La emperatriz lo estudió durante un largo rato, y luego tomó su decisión. Vale la pena intentarlo, dijo finalmente. Una sola oportunidad, no más. Una sola oportunidad es todo lo que necesito, respondió Douglas. Al volverse para afrontar las responsabilidades del nuevo día, ninguno de los dos podía prever lo que vendría después. La integración de las fuerzas humanas y paraxianas se enfrentaría a innumerables desafíos. Surgirían enemigos políticos de lugares inesperados. Los Calvati no olvidarían su humillación. Otras potencias de la galaxia pondrían a prueba esta nueva alianza. Pero, enfrentarlo juntos. La emperatriz dragón, que había creído a su esposo inofensivo, y el arma humana, que había elegido ser más que su entrenamiento. No sería fácil. La confianza, una vez rota, no se repara fácilmente,
y las sombras del engaño persistirían durante años. Sin embargo, en ese instante del amanecer, con la luz de 3 soles pintando el cielo de colores imposibles, todo parecía posible. Incluso la idea imposible de que el amor pudiera florecer de las mentiras, que la confianza pudiera crecer de la traición, y que los dos seres de mundos diferentes pudieran construir algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría lograr solo. La galaxia recordaría este día no como el día en que se reveló la guardia del eclipse, no como el día en que los Calvati fueron rechazados, sino como el día en que el futuro cambió, cuando un humano y un dragón se unieron y eligieron escribir una historia diferente a la que el destino había planeado. Y en los años que siguieron, cuando los historiadores intentaron determinar el momento exacto en que todo cambió, señalarían una sola imagen capturada por las cámaras de seguridad del palacio. Un guerrero humano, ensangrentado y exhausto, ofreciendo su legendaria espada a una emperatriz dragón, y ella eligiendo tomar no solo la espada, sino también la legendaria espada. El arma, pero el hombre complejo, peligroso y devoto que la empuñaba. Fue, dirían, el momento en que el amor triunfó incluso sobre los planes más meticulosamente trazados.